Ok. ¿Quieren que ponga la cámara si les es más fácil o escuchando si entienden bien? O sea, si captan la atención. Como quieran. Es como si te ¿Cómo hagamos se siente como... más cómodo usted, no? No sé mis A ver, compañeros qué que no piensen. lo veo, está muy raro esto. Ok, bueno. ¿Ya son todos los que van a entrar? ¿No saben? Parece ser que unos cuantos están intentando entrar ahorita. Ok, vamos a esperarnos unos 3 minutos. Ah, ¿cómo les fue? ¿Cuántos van a hacer, Ordi? La verdad no sé cuántos sí tomaron esa Como 10, decisión. creo. Si tomaron la decisión. Pues si alguien está como muy bajo o cree que puede irle mejor con el Ordi, pues la verdad sí hágalo. A lo que tengo entendido, digo, no creo que lo haga yo este año, pero no se pone tan difícil, igual, como estaban en los examencitos. A ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta clase no es, bueno, voy a tratar que no sea tan enfadosa. La verdad es que espero que les sirva para el Ordi y es más que nada todo lo que tienen que saber de, pues, de neurociencias antes de ir a neuro como médicos generales. No nos vamos a meter mucho más que lo que creo que van a preguntar. Si alguien tiene alguna duda en específico, me la hace saber y pues la resolvemos, ¿no? ¿Cuántos están conectados? ¿Cómo puedo ver eso? Tiene que cambiarse al Google Meet y arriba sale en las dos personitas. ¿Cuántas hay? Actualmente somos 15, 14 sin contarlo usted. Ok, ¿ahí están viendo lo que estoy viendo yo? ¿O nada más ven la presentación? Nada más la presentación. Ok, muy bien. Entonces, bueno. Bueno, también parte de esto es que junté las presentaciones del doctor Bernardo para que vean más o menos lo que le pueden preguntar en el examen. Eso se los voy a pasar. Es una presentación muy larga, pero pues vamos a tratar de que se haga rápido. Creo que 1 hora puede ser. Si alguien tiene una duda en específico, me la hace saber. Les voy a decir nada más puntos claves. No me voy a meter demasiado, no me voy a ir. Hablo muy rápido, entonces si alguien no me entiende, dígame y lo repetimos sin problema, ¿ok? Entonces, la primera clase siempre va a ser panorámico del sistema nervioso central. Tienen que saber que pues el cuerpo está regido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, ¿quiénes de aquí no han llevado neuroanato, perdón? Primero que nada. Yo no lo he llevado. Yo. Nadie en realidad, creo. ¿Nadie? Ok, bueno, vamos a irnos un Creo poquito. que Eric está llevando ahorita neuranato. Ok, bueno, hay un sistema nervioso central que es todo lo que es el cerebro en sí, cerebelo y tallo. Eso es el sistema nervioso central. En la médula van a salir los nervios, ¿ok? Los nervios raquídeos. Y esos van a ser encargados del sistema nervioso periférico. Así se va a dividir en grandes rasgos, pero imagino que eso ya lo saben. Ahora, el cerebro está dividido en lo que es básicamente el encéfalo, que son los dos hemisferios que están divididos por el medio por el cuerpo calloso, y el tallo encefálico. En sus examencitos, como que había confusión entre qué era el tallo y con qué se componía, ¿ok? Se compone de mesencéfalo, el puente y el bulbo, o médula oblonga, como la quieran ver. Y el tallo cerebral es la parte casi más importante del sistema nervioso central porque es el encargado del nivel de alerta, que fue de los primeros exámenes. Todo nace de ahí, ¿ok? De ahí también van a ser los pares craneales, ahí van a estar sus núcleos, dependiendo qué tan altos estén, van a ser los primeros pares craneales y ya más abajo, o sea, conforme vayan aumentando el número, van a ir naciendo de más abajo, ¿no? Obviamente, si trataron de ver pares craneales, se van a dar cuenta que los núcleos, si bien están en un lugar, luego suben, luego bajan, entonces hay un núcleo verdadero, que es donde sale, y un núcleo de donde nace, y después también van a ver que hay otro núcleo que es donde se empieza a mirar en el cerebro, donde salen las raíces nerviosas.
Y vamos a importar. Las funciones generales del sistema nervioso van a ser la integración del medio externo y el nivel de alerta, que eso es el más importante para la clase de neurociencias. El doctor le encanta preguntar del nivel de alerta. Hay 4 niveles de alerta. Ojo, si lo buscan en una bibliografía, el nivel de alerta y el nivel de conciencia muchas veces se toma como un solo concepto. Al menos ya en neurología no se toma como un solo concepto. El sistema de alerta nada más es qué tanto respondes al medio. Y el sistema, o la conciencia ya es diferente, ya implica si estás orientado, desorientado, sabes cómo te llamas, si no, si sabes dónde estás, sabes qué día es, ya también tiene que ver el juicio, todo eso. Pero el sistema de alerta nada más es qué tanto respondes al medio, ¿ok? Y se van a ver 5 niveles de alerta. La mayoría de las bibliografías van a manejar 4, que es alerta, somnolencia, estupor y coma. Pero aquí también algunas bibliografías van a manejar el hiperalerta, que sí existe, es un estado de excitación constante. Que ese se puede, hay muchas maneras de tenerlo, bueno, no muchas, pero la mayoría son por drogas. Casi siempre cuando estás drogado, el sistema de alerta está demasiado, pues tienes tus respuestas van a ser exageradas al estímulo, pues a lo que no harías normalmente. Y luego va a estar algo que se llama la formación reticular o el sistema reticular ascendente. Aquí se divide en 2, en ascendente y descendente, pero en la mayoría de las bibliografías lo van a encontrar como SARA, sistema reticular ascendente o formación reticular. Esta va a ser la encargada de todas las respuestas que se tienen al medio. O sea, va a ser la encargada del nivel de alerta. Es de las más importantes y de los primeros que tenemos que explorar como médicos generales cuando vemos a un paciente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ustedes ya ven pacientes, ¿sí, verdad? Bueno, este semestre no sé. Correlación, vamos en correlación clínica. Ya el siguiente semestre ya. Sí, si Dios quiere, vamos a clínicas. Ok, bueno, esperemos que sí. Bueno, el sistema de alerta es lo primero que vas a ver en un paciente que no esté, bueno, sí, en un paciente. ¿Y qué es lo que vas a hacer primero? Acercarte a una persona. Cuando tú te acercas a una persona, generas un estímulo. Entonces, ese estímulo va a hacer que él o abra los ojos, o voltee a verte, o te conteste, o te diga como que hola, ¿no? Eso es el sistema de alerta. Digo, formación reticular que se encarga del sistema de alerta. Y tiene que ver con la integración del tallo cerebral principalmente. Una persona que tiene daño en el tallo cerebral ya dijimos que se divide en 3. ¿Alguien nos recuerda? El bulbo, pues ya sabemos que es el principal encargado de la respiración, ¿no? Entonces, si te lastimas el bulbo, la verdad es que sí, el paciente se pone muy mal. Ok. Y principalmente el tallo cerebral va a estar íntegro, ¿no? Y es lo primero que haces cuando ves un sistema de alerta. Después ya le preguntas, por ejemplo, hola, ¿cómo está? Si te contesta algo que no tiene nada que ver, pues ya puedes empezar a pensar que hay una alteración ahí en el sistema de conciencia. Pero el de alerta está bien. Cuando lleguen a neurología, se van a dar cuenta que hay escalas para medir eso. La principal es la de Glasgow. Imagino que ya la han visto en alguna parte, ¿no? En correlación. Y ahí primeramente se mide el nivel de alerta, ¿ok? Y ya después el de conciencia. Y eso te va a dar otro tipo de manifestaciones que vamos a ver después. Para que se den una idea, la formación reticular está básicamente en todo el tallo cerebral. Si se fijan, ¿ven mi mouse? Sí. Sí. Ok. Si se fijan, está en todo el tallo cerebral, ¿no? Y está muy relacionada a los núcleos de los pares craneales. Entonces, muchas veces, si hay una lesión, casi siempre se lesionan también los pares craneales, porque empiezan en el núcleo, porque dañan su núcleo, perdón. Pero, pregunta de examen, no sé si ustedes o del jueves, era si necesariamente, si había una lesión ahí, tenían que haber lesiones en pares craneales. La respuesta es no. Si bien el cerebro está conectado casi todo, hay muchas cosas, infartos o lesiones muy puntuales que no te van a generar
daño en todo. Obviamente, si tienes una lesión muy extensa, vas a tener comprometido el nivel de alerta y claro que los pares craneales y sus núcleos también van a estar dañados, pero no es ley, ¿ok? Por si les preguntan eso otra vez en el examen. Y de ahí lleva hacia la corteza información. Y de ahí es cuando nosotros respondemos a ciertos estímulos. Por ejemplo, si llega una persona, tú estás dormido, bueno, no, estás despierto, y alguien se te acerca y lo miraste y estás alerta, vas a voltear a verlo. El voltear es una acción. Entonces, son interconexiones del sistema reticular, el estar alerta al medio, ¿ok? Si ves que algo se está quemando, si ves, son conexiones que ayudan. Igual hay muchos otros sistemas, pero principalmente es ese, el estar alerta y se cree que de ahí también nace la energía de cuando empezamos a vivir, ¿no? Que creo que les dejaron también, no sé si ustedes o el semestre pasado les dejaron unos artículos ahí del inicio de la vida y imagino que tuvieron que haber leído algo así. No nos Y tocó. también tienen que... Mande, ¿ustedes no? No. Ah, qué bueno, porque sí están medio... y pues nada, van a ayudar al mantenimiento del equilibrio interno, pero eso es una acción ya más secundaria, ¿ok? Y es lo que les decía, sistema activador reticular ascendente. Y, ¿qué es eso? El sistema límbico. Bueno, el sistema límbico va a estar relacionado muy estrechamente a este sistema de alerta. ¿Por qué? Porque el sistema límbico tiene que ver con las emociones principalmente, pero también con las emociones estamos hablando de recuerdos y estamos hablando de que es uno de los sistemas más primitivos que tenemos y los primeros que se forman. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la supervivencia. Por ejemplo, una pregunta de su examen también fue que si en el sistema límbico estaba relacionado con el sistema, con el olfato. ¿Les tocó a ustedes esa pregunta? Sí, a nosotros. Ok, bueno. Pues la respuesta es que sí, porque las conexiones van directas hacia allá y si tú, por ejemplo, estás sentado y hueles a quemado o escuchas algo, los sistemas especiales, que también ya los vieron, están relacionados al sistema límbico y te trae recuerdos y tiene que ver con el sistema de supervivencia. Te vas a levantar y te vas a ir, ¿no? De si hueles a quemado, vas a estar más alerta de las cosas. Para eso tenemos los órganos de los sentidos. Todo eso, el cerebro básicamente habla de la supervivencia. Ya después vamos a ver otras cosas que son un poco más especializadas, ¿no? Pero el cerebro en realidad lo más primitivo es de supervivencia y tiene que ver con las emociones y el sistema de alerta está muy, muy relacionado. Por si les preguntan algo así en el ORDI, esos tres están conectados. ¿Aplicaría solo con el olfato? No, es el O sea, olfato, también está conectado con el oído y con la vista. ok. Y hay una partecita del sistema límbico que se llama amígdala, que está principalmente relacionado con el miedo. Entonces, esta parte del cerebro se encarga del miedo. Y hay un estudio de hace mucho tiempo que a unas ratitas les quitaban la amígdala y no tenían aprendizaje de, por ejemplo, si les ponían una trampa, iban y caían y volvían a caer y así no lo aprendían y no les daba, y tenía que ver con el miedo, ¿no? También tiene que ver con el placer, agresividad, personalidad y conducta. Ojo, en los exámenes les van a preguntar si la personalidad y la conducta están, ¿cómo son? Si son genéticos o son congénitos. Genético es algo con lo que ya naces y que lo vas a presentar. Y congénito es algo con lo que ya naces con una predisposición y luego lo desarrollas dependiendo del ambiente en el que te envuelvas. Si bien todos nacemos con una carga genética, incluso en personalidad, juicio, etcétera, el ambiente tiene mucho que ver y es cómo te forman, ¿no? En tu familia, las vivencias que has tenido, etcétera. Y ya, ¿dónde se origina la energía? Pues una pregunta de su examen va a ser en el sistema reticular ascendente. Y pues como todo, tenemos arterias que nos irrigan. ¿Han escuchado hablar del polígono de Willis? Sí. Ok. Sí. Bueno, eso es lo principal que se va a dañar en el cerebro y que va a ocasionar daños
serios, ¿no? Las principales es arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior junto con la arteria vertebral que se va a hacer basilar, va a ser encargada de toda la parte posterior del cerebro. La cerebral media va a ser encargada principalmente de todo lo motor, la verdad, pero pues ahorita vamos a ver que también hay una parte que irriga la arteria cerebral anterior. Ahora, todo lo que irriga la arteria cerebral anterior casi siempre va a estar relacionado con la conducta, que es un punto clave para ustedes, para el examen y para la vida, que todo lo que está en el frontal es relacionado con conductas, aprendizajes, de comportamientos sociales, etc. Y las meninges, ¿se saben? ¿Alguien me puede decir las 3 meninges que recubren al Madre, pía madre y aracnoides, ¿no? Ok, eso es importante porque ahí corre el líquido cefalorraquídeo y en neuro, ya que estén en neurología, se van a dar cuenta que dependiendo de qué parte de las meninges, bueno, en qué parte del cerebro se sangre, se van a llamar los hematomas, ¿no? Subdural, epidural, etc. Y tiene que ver con las meninges. Las meninges se pueden inflamar, se pueden infectar y causan algo que se llama meningitis. Eso lo van a ver después, pero pues es importante que se sepan esas 3, ¿no? Ahí está el cráneo, está la dura madre, está la aracnoides, está la pía madre y la aracnoides. Ajá, y ya, el encéfalo tal cual, la masa encefálica. Que se divide en dos, aquí se puede ver, que es sustancia gris y sustancia blanca. ¿Cómo se llama la célula principal en el sistema nervioso? Neurona. La neurona, muy bien. La neurona tiene 2 partes, que las vamos a ver ahorita, pero les voy diciendo. Que es el cuerpo, tal cual, y el axón, ¿no? Es muy característica por eso. Entonces, todos los axones son los que van a llevar, suponiendo, la corriente eléctrica, que son los impulsos, que es de información. Y el axón va a tener mielina, que es grasa. La grasita se va a ver blanca. Entonces, todo lo que sea sustancia blanca van a ser axones. Todo lo que sea sustancia gris van a ser los cuerpos neuronales. Esos cuerpos neuronales son los que van a hacer sinapsis, la famosa sinapsis que imagino que ya vieron en fisio. O que, por cierto, el doctor Castroluque les da clases, o les dio clases, o se jubiló ya. Se jubiló, yo creo, nos dio Gustavo Vázquez, ¿sí? Ah, ok. Y él les enseñó estas cosas. Pues, Bueno, ok. Entonces, las conexiones neuronales van a ser por medio de algo que se llama sinapsis. La sinapsis se da entre cuerpos neuronales, pero viaja por el axón. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito de neuronas y de tipos de neuronas, pero principalmente es eso. Entonces, todo lo que sea sustancia gris van a ser cuerpos neuronales, todo lo que sea sustancia blanca van a ser axones y nada van a ser, imagínense que solamente son cables, ¿no? Pero cuando hacen conexión es entre cuerpos neuronales, ¿ok? Entonces es muchísimo más complejo si tú te dañas parte de la sustancia gris. En la corteza, por ejemplo, que es esta parte. Es muchísimo más complejo porque aquí es donde se lleva a cabo la información. Esto, si bien te puedes dañar y ahí cortas, imaginemos la corriente, entonces claro que tienes daño, es muchísimo más complicado dañarse aquí, porque ahorita vamos a ver que hay algo que se llama neuroplasticidad, que es como las neuronas, bueno, el cerebro en sí se recupera de ciertos daños, ¿ok? Entonces, meninges y líquido cefalorraquídeo, entre la pía madre y aracnoides van a pasar vasos, y por aquí va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. Ahora, es una pregunta de examen y de examen nacional. ¿Cuánto líquido cefalorraquídeo tenemos en el cuerpo? ¿Alguien sabe? ¿O cuánto producimos? ¿Y cada cuánto lo producimos? La verdad no. Ok, tenemos casi medio litro de líquido cefalorraquídeo. Y lo estamos regenerando cada 3 a 4 horas. Siempre el líquido cefalorraquídeo se está regenerando. Bueno, más bien está, sí, regenerando, se vuelve a hacer y se drena y se vuelve a hacer y se drena, ¿ok? Siempre está en constante movimiento el líquido cefalorraquídeo.
Se hace en los ventrículos, principalmente. Pero creo que pregunta. tengo una diapositiva de eso. Y se reabsorbe aquí, ¿ok? Y pasa por agujeros. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Disculpe una pregunta. Vale. ¿Se drena y se va a plasma sanguíneo y se va a riñón y se excreta? O con absorción o reabsorción, ¿a qué se refiere? Ah, ok. Se hace aquí, ¿no? Ujú. Pasa por aquí. Monroe, pasa por acá. Lushka, Magendie, pasa por acá. Y hay una cisterna. De aquí se va para abajo. O sea, todo esto en realidad tenemos líquido cefalorraquídeo en la médula. Ujú. Y corre y se reabsorbe acá en los plexos. En los cuerpos aracnoideos. Ahorita voy a ver una imagen, si es que no me equivoco el nombre. Y sí, se reabsorbe y ya se va a plasma. Y así está haciendo en circulación. Está en circulación siempre. No sé si Gracias. contesté tu pregunta. Sí, sí. Sí, ok. Y aquí están los vasos. Ok, algo bien importante. Aquí. Bueno, aquí se hace y circula para acá, pasa a la cisterna, se va por toda la médula. Así, no sé si han escuchado la palabra. Gránulos aracnoideos, sí. La palabra punción lumbar. Sí. 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 Ok, bueno, de eso se trata. Cuando tú haces una punción lumbar, no vas a puncionar arriba en la cabeza, ¿no? Vas a puncionar abajo en la médula, casi en las últimas vértebras, y vas a sacar un poquito del líquido cefalorraquídeo. Y eso te va a dar una idea de ciertas patologías neurológicas. Ya dijimos que las meninges suelen inflamarse y se inflaman por bacterias o por virus o por tuberculosis. Y el líquido cefalorraquídeo nos va a dar una idea, dependiendo de la celularidad que tenga, de la glucosa que tenga, pero eso lo van a ver después, de qué patología puede ser, más bien de qué etiología puede ser. ¿Okay? Acuérdense que hay bacterianas, víricas, etcétera. Y hay proteínas polimorfonucleares, se puede encontrar sangre, se puede encontrar, ¿qué más? La glucosa baja, proteínas, y ya, pero eso es parte del diagnóstico de una infección del sistema nervioso central. ¿Ok? Y seguimos. Bueno, este es el tallo cerebral. Lo más así chonchito va a ser el puente y abajo va a estar el bulbo. ¿Ok? Y ya va a seguir la médula. Bueno, no sé si este ya es de anato, pero tenemos el cerebro y tiene circunvoluciones y tenemos ciertas fisuras que nos dan cierta pauta para orientarnos en el cerebro, que es motor, que es sensitivo, donde está la corteza visual primaria, etcétera. Creo que ahorita van a salir. Aquí es muy, muy importante esta parte porque les va a servir para su formación como médicos como médicos generales, perdón. Y me gustaría que entendieran esto. Hay 3 componentes intracraneales, ¿ok? Es el encéfalo, que es toda la masa encefálica, que es el cerebro como lo conocemos. Es el líquido cefalorraquídeo y es la sangre. Siempre, siempre, siempre hay un equilibrio entre estos. Nunca puede haber más o menos en volumen, si hablamos de volumen. Si alguno de estos volúmenes aumenta, otro tiene que disminuir. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, si tú tienes un aumento, si tienes inflamado la masa encefálica, cerebro o las meninges, y eso hace que se comprima, alguno de los volúmenes va a disminuir, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú tienes, bueno, después se van a dar cuenta que conforme la persona crece o empezamos con el envejecimiento, el tejido cerebral se va atrofiando. ¿Se ubican ese término? Se va haciendo chiquito. Sí. Entonces, esto se ve compensado con líquido cefalorraquídeo. Por eso, en los pacientes ancianos, muchas veces hacen
hidrocefalias o se ven unos ventrículos gigantes en los pacientes ancianos porque el tejido cerebral va disminuyendo, se va atrofiando, y más en Alzheimer y otras patologías, se va haciendo pues más chiquito y el líquido cefalorraquídeo tiende a compensar esa falta de volumen. O sea, hay más líquido cefalorraquídeo. Y no es que se haga más líquido cefalorraquídeo, sino que simplemente la circulación va a ser, y la reabsorción va a ser un poco más lenta. ¿Para qué? Para que siempre haya el mismo volumen. Y pasa lo mismo si, por ejemplo, tienes un sangrado. Si tienes un sangrado, va a aumentar la presión. Entonces, la sangre que quiere entrar no va a poder. El sistema arterial, el sistema venoso se va a ver comprometido. Y ahí es cuando empiezan los problemas de irrigación, isquemia, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante en la clínica porque si tú estás notando que hay un cambio en el sistema de alerta del paciente, en el sistema motor, en el sistema sensitivo, tienes que ver primero si es cerebral, o sea, si es alto, o si ya es de extremidades o es algo en la médula, ¿no? Si tú consideras que es algo arriba, intracraneal, tienes que pensar cuál es el volumen que se está afectando. ¿Ok? Es lo principal. Entonces, puede ser un sangrado, puede ser una inflamación, puede ser incluso un tumor. Si tienes un tumor, el volumen encefálico va creciendo, o sea, se va aumentando la presión y va a empezar a afectar principalmente el sistema arterial. Es el primero que se afecta. ¿Ok? Y esa totalmente va a ser pregunta de examen de Lordi probablemente. ¿Ok? Aquí, esto es enfrente. Este cerebelo, estas son las meninges tan inflamadas. Este es el puente, mesencéfalo y bulbo, ¿ok? Ok, ya vamos a empezar. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que les he dicho? No, está bien. ¿Todo bien? ¿Cuál es el tema que se les hizo como más complicado de los que les evaluaron? A mí creo que funciones corticales. Ok, la corteza. Muy bien. Bueno, pues para empezar, la corteza es sustancia gris. Esa puede ser pregunta de examen. Siempre la preguntamos. Ok, la neurona fácil se divide en su cuerpo, en el axón, nódulos de Ranvier, que van a ser estos, y la mielina, ¿ok? Que está hecha por las células de Schwann. Imagino que eso sí lo vieron. Es la unidad anatómica, es lo que hace que el cerebro funcione y todas las funciones que tiene. Y se comparten información por medio de la sinapsis. Hay diferentes tipos de neuronas, porque todas las neuronas tienen una función diferente. Hay sensitivas, hay motoneuronas, hay las neuronas piramidales, ahí está la microglía. Bueno, se va a pasar, pero son todas estas. La verdad, ya en la clínica no tienen mucho impacto, ¿no? Se clasifican también dependiendo de los axones que tengan. Unipolares, entre más axones tengan o entre más conexiones se hagan, va a ser la especialización de las células. O sea, van a tener, pues sí, funciones más especializadas. Aquí solo son unipolares o bipolares. Ok, la información se va a dividir en dos. En el cerebro en sí, principalmente, ¿no? Las vías ascendentes y las vías descendentes. Las vías ascendentes, ¿cuáles son? O ¿cuáles se les ocurren? Aferentes, sensitivas, de información. Ajá, son aferentes. Entonces reciben información del medio y la llevan principalmente a corteza, tálamo y ese tipo de estructuras. Y las motoras, ok, hay una ideación. Ojo, las ideaciones siempre, cuando tú quieres mover algo,
van a ser dadas por el frontal, ¿ok? El centro donde inicia todo siempre va a estar frontal. Y las motoras van a ser eferentes y va a ser una ideación, si bien todo está conectado, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieres caminar, entonces, ¿por qué? Porque viste algo, o sea, viste algo, tuviste un estímulo aferente y entonces tú decides caminar. Entonces ya la corteza se va a encargar de hacerte caminar, de mandar los impulsos y ya que empiece la vía motora a funcionar, ¿no? Las dendritas, pues son las prolongaciones estas chiquitas. Estamos viendo que son como se están conectando. Y es como se comparten información, ¿no? Ahora, hay algo muy característico que se llama neuroplasticidad. ¿Alguien ha escuchado de ese término? ¿No? Muy bien. La neuroplasticidad es la forma en la que el cerebro puede regenerar las funciones. Si bien nosotros tenemos un área específica para cada función, por ejemplo, las personas que se infartan una parte del cerebro, supongamos que se infartó la parte motora del pie o del brazo, de lo más común. Y no puede mover el brazo, se infartó y ya. Pasó el infarto, le dio la famosa embolia y empieza con rehabilitación. Pues parte de la rehabilitación, por ejemplo, es que el paciente tenga un estímulo visual y que él quiera mover su mano, si bien la parte que la mueve está infartada y ya se murió, que ya se sabe que es regeneración, ¿no? Pero es muy lenta, pero en fin, esa parte está infartada, entonces el cerebro tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones para que esa mano se pueda mover por medio de otras áreas. Y eso es la neuroplasticidad. Claro que esto va disminuyendo conforme los años van pasando. Un niño va a tener una neuroplasticidad impresionante, que de hecho todo el aprendizaje hace nuevas conexiones, por eso se sabe que los niños 4 o 5 años aprenden muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene mucha neuroplasticidad. ¿Ok? Es la forma del cuerpo de adaptarse a nuevas funciones. Y bueno, en esta diapositiva, pues nada más es saber que los axones van a ser los componentes de la sustancia blanca y van a ser los que van a llevar la información hacia otra neurona, ¿ok? Y algunas van a tener mielina. Ojo, no todas tienen mielina. Hay fibras amielínicas que son las encargadas principalmente del dolor crónico. Las que tienen mucha mielina son las encargadas del dolor agudo, del dolor que pasa de repente. Si me pegué, me dolió y ya. O un dolor visceral son menos mielínicas y por eso los dolores también, por ejemplo, si me duele el estómago, va a ser muchísimo más difuso el dolor y es un dolor muchísimo más lento y más sordo, se dice. Pero pues es por las conexiones que hay. Ok, entre más mielina, más rápido corre el impulso. Ok, eso es importante. Entonces, las amielínicas, el dolor va a ser más lento. Y son dolores ya crónicos. No sé, por ejemplo, si te lastimaste un pie y ya el dolor que te quedó, que te duele cada vez que lo mueves, como que, ay, me da un dolorcito y ahí lo tengo, ese principalmente es por fibras amielínicas y es dolor ya crónico. Si te pegaste y te duele en ese momento, ese dolor fue inmediato, es por las fibras que tienen mucha mielina. Y ya, recordemos que la mielina es grasita, entonces se va a ver en la resonancia, en la tomografía, como blanco, ¿ok? Y las células de la glía principalmente están encargadas del sostén del sistema nervioso de todas las demás células. Aquí van a entrar las células ependimarias, que son las que van a producir el líquido cefalorraquídeo, van a regular todo el microambiente. Y bueno, están las células de Schwann, que son las encargadas de dar la mielina a los axones y son las encargadas de formar la barrera hematoencefálica. ¿Okay?
Me imagino que sí saben qué es eso, ¿no? Bueno. Eso no es importante. Se va a pasar si quieren leerlo, pero no creo que sea importante ahorita. Las células de Schwann pues van a hacer lo que haga la mielina, lo que lleve los impulsos entre más mielínicos más rápidos. Las células de la glía, la microglia, son los macrófagos y son los encargados de la fagocitosis. Es todo lo que ocupan saber de eso. Las células ependimarias van a estar en los plexos coroideos, que van a ser el icosefalorraquídeo. Y ya, esto lo ocupan saber. Y el sistema nervioso periférico van a ser prolongaciones de neuronas. ¿Qué tan largos pueden ser las prolongaciones? Hasta 1 metro, yo creo. De hecho, 1 metro. Y es importante saber que existen ganglios también. Estos ganglios están compuestos por cuerpos neuronales. Entonces, ¿de qué color van a ser? ¿Gris o blanco? Gris. Ok, muy bien. Y nada más se sabe que los ganglios son lugares, o bueno, son zonas donde se van a hacer los relevos. Entonces, por ejemplo, tienes algún estímulo en la mano, algún estímulo visual. Entonces, el estímulo va a correr hasta donde hay un cuerpo neuronal, principalmente es en el ganglio primero. Hace sinapsis en el ganglio y de ahí sube o baja, dependiendo de qué estímulo sea, y va a hacer sinapsis en otro ganglio. ¿Okay? O ya viene en tálamo, en corteza, etcétera, donde haya sustancia gris. La sinapsis siempre se va a hacer en la sustancia gris, como lo dice aquí. La sustancia blanca son solo axones, células de la glía, células de sostén, y la sustancia gris son todos los cuerpos neuronales. Ahora aquí está sustancia gris, sustancia blanca. Y todo esto, sustancia gris, es lo que llamamos corteza, que son las funciones corticales, que principalmente va a ser el sistema motor. Y luego está la médula espinal, que dependiendo de qué nivel la mires, va a ser diferente. Entre más arriba está, más sustancia gris va a tener. Entre más abajo, va a ser esto un poquito más chiquito. De la médula espinal, lo que tienen que saber es que todo lo anterior va a ser motor y lo posterior va a ser sensitivo. Entonces, cualquier vía que vaya anterior va a llevar información motora, y cualquier vía que esté posterior va a llevar información sensitiva, y eso lo pueden traspolar a alguna lesión, ¿ok? Por ejemplo, si tú te dañas la parte, y esto les digo porque no se los van a enseñar en neuro y de verdad es pregunta de examen nacional. Entonces, si alguien te daña la parte anterior de la médula, vas a tener alteraciones motoras. Por ejemplo, si tienes un accidente y hay, se llaman choques medulares o daños medulares, o si se pinza alguna parte de la médula anterior, no vas a poder moverlo. Posterior, no vas a sentir. ¿Okay? Y hay diferentes tipos de sensibilidad que ahorita vamos a ver. Ok, ¿dudas hasta aquí? Y te puedes dañar ambos, anterior y posterior. Sí, claro. Y eso ya es un daño ya más grave. Que no vas a ni sentir. Por ejemplo, no vamos a tener esfínteres. ¿Han escuchado los meningocele y mielomeningocele? Pues el principio es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es más bien nervios, pero pues van a salir. O si te dañas la médula, también te vas a dañar a ese nivel todo. Entonces, no sé, alguna fractura. ¿Qué más? Por ejemplo, han escuchado también hablar de las hernias, ¿no? Hernias de disco. Sí. Muchas veces esas hernias de disco, que son protusiones del disco, van a agarrar una parte del nervio. Son más nervios raquídeos, pero pues toda la parte posterior van a ser sensitivos, y es el principio. Pero sí te puedes dañar los dos. Si hay choques medulares completos y no hay esfínteres, no hay tono, no hay tono,
no hay sensibilidad, nada. Disculpa. Y bueno, Ok. el sistema piramidal va a ser responsable del control del movimiento, ¿ok? Ojo, aquí hay dos sistemas, el somático y el visceral. El visceral está regulado por el sistema simpático y parasimpático. Ese no lo vamos a ver ahorita. Me imagino que lo vieron en fisio. Y el somático está el piramidal y el extrapiramidal. Nos vamos a enfocar principalmente en el sistema piramidal, que es corticonuclear. Ahora, en el neuro todo tiene sentido. Con que sepan leer como las palabras se la pueden sacar bien. Córtico habla de corteza. Nuclear, de núcleos. Entonces, todo lo que es corticonuclear va a ser referente a los pares craneales. ¿Por qué? Porque es de la corteza al núcleo o del núcleo a lo efector. ¿Ok? Y el córtico espinal es de la corteza a la médula. Todo lo que es espinal es de la médula. Entonces, si ustedes tienen primero la palabra córtico, o sea, primero es la corteza, estás hablando de algo motor, porque primero el impulso va a salir de la corteza y va a bajar, ¿ok? Tiene sentido si lo piensan. Y bueno, el corticonuclear nos habla de los movimientos voluntarios, ojo, voluntarios. Todo lo que es piramidal va a ser voluntario. El simpático y el parasimpático, pues no es voluntario, ¿no? La migrasis no la podemos hacer, la miosis no la podemos hacer, la salivación excesiva no la podemos hacer, etc. Los pares 3, 4 y 6, bueno, esto es hablando de los pares craneales que nacen del tallo cerebral, ¿no? Porque ahí nos falta el 1 y el 2, que son pares craneales que van directos. Ok, entonces y son sistemas especiales, no sensitivos. Entonces, el 3, el 4 y el 6 están encargados de los movimientos oculares. Parte de las preguntas de su examen era que evaluaran los movimientos oculares, ¿ok? Esto sí le va a pedir que lo lean ustedes, que lean qué par craneal inerva cada músculo del ojo, ¿ok? Nada más hay 3. Y de ahí van a ser los músculos del ojo y de ahí van a ser los movimientos del ojo, ¿ok? Entonces, los músculos cuando se activan, ¿qué hacen? Se contraen, ¿no? Entonces, si tú tienes un daño en algún músculo del ojo, lo que va a pasar es que no se va a contraer. Entonces, el ojo no va a poder mirar o girar hacia la parte donde esté el músculo dañado. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, porque eso también fue pregunta de examen, es como que, ay, que exotropia, etcétera. Y pues sí está confuso, pero nada más tengan en cuenta que el músculo cuando se activa, se contrae. Ok, entonces dependiendo de a dónde te digan que se fue el ojo, es hacia donde va a poder o no estar activo el músculo. El 5 son músculos de la masticación, el 7 pues, son músculos de la expresión facial, y ya, 9, 10 y 11 y 12 están encargados de la deglución. Ok, entonces, ya, eso fue todo lo que vamos a ver de lo corticonuclear. La corticoespinal, como ya vimos al principio, está irrigado por arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Hay un área precentral y un área poscentral. La precentral, como en la médula también, principalmente está encargado de todo lo motor. Y el área poscentral está encargada de lo sensitivo, ¿ok? Entonces, esta es la área precentral y esta es la área poscentral. Si se fijan, se irrigan por las mismas arterias, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior, media y anterior. El cerebro también está dividido en áreas y se llaman áreas de Brodmann, ¿ok? Y así los pueden encontrar en muchas bibliografías. Las áreas importantes nada van a ser el área visual, Broca, Wernicke y las motoras, y nada más. Ok, yéndonos a lo motor. El área precentral es el área 4, o se llama como área 4 de Brodmann. Esto no es tan preguntado en los exámenes,
del doctor, creo, no creo que se los cuente en el orden, porque no son bien delimitadas, pues lo tangible son las vías neuronales. Y las células encargadas del sistema motor son las células piramidales o células gigantes, o células piramidales gigantes, los pueden encontrar como sea en la bibliografía, y se encuentran en la quinta capa. ¿Okay? Y hay algo que se llama homúnculo de Penfield. ¿Lo han escuchado? ¿O lo vieron cuando estudiaron para sus examencitos? Sí. No, yo no. Ok, aquí está. Entonces, lo único que te quiere decir el homúnculo de Penfield te da es como un mapita de qué parte del cuerpo corresponde a esa área, ¿ok? Entonces, o bueno, también tiene que ver con cuánto volumen encefálico le estás dando a ciertas partes del cuerpo. Y si esto es como lo más agradable a la vista, ¿no? Porque también lo pueden encontrar como un mono con una lengüota y unos labiosotes así bien feos. Quiere decir nada más que hay más neuronas que están encargadas, por ejemplo, de la lengua, de la boca. ¿Por qué? Porque son más especializados, se ocupa más volumen cerebral para esas funciones. Ok, entonces, dijimos que todo lo anterior es motor y todo lo posterior es sensitivo. Es sensitivo, que es poscentral. Tenemos un giro, que es el giro central. Bueno, el giro central, no, la cintura central, que es esta. Todo lo enfrente es motor, todo lo sensitivo. Cerebelo, enfrente, abajo, arriba. ¿Okay? Y bueno, están los genitales, aquí en medio. Luego está el pie, luego está la rodilla, mano, boca, lengua, ¿ok? Entonces, esta parte va a estar irrigado por la arteria cerebral anterior y esta parte de afuera, o la externa, va a estar irrigada por la arteria cerebral media, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué arteria te infartes o se tape o no tengas irrigación, van a ser las manifestaciones que vas a tener, ¿ok? Por ejemplo, aquí se ve si una persona no puede mover la pierna, el daño va a estar aquí. Así no puede mover el brazo, el daño va a estar acá, ¿ok? O una persona que no puede mover la lengua, que tiene dificultad para hablar, que tiene disartria, que no puede deglutir. Una pregunta, ¿Ok? por ejemplo, aquí ya podemos ver que, como por ejemplo, la cara está en ambos lados, ¿no? Y la lengua y así. ¿Es la mitad lo que no puede mover o sería como dificultad en general? No, es que aquí lo estamos viendo diferente. Por ejemplo, esto no es que sea un cerebro aquí, o sea, no es que sean dos lados. Acuérdate que esto tenemos derecho y esto Ujú. tenemos izquierdo. Esto es motor, o sea, Esto esto es está enfrente y atrás, ¿no? enfrente. Ajá. O sea, imaginemos que tienes este y tienes otro del otro lado, ¿ok? Ujú. Ah, ok, entendí. Sí, sí, así es. O sea, cuando tienes, ahorita que hagamos la vida motora, vamos a ver que tenemos de los dos lados. Entonces, por ejemplo, si tú te dañaste el área, o sea, el área derecha, no vas a poder mover la mano izquierda, por ejemplo. Así es. Ok, O ok, sea, gracias. ¿sí me entendiste? O sea, sí me Sí, sí, expliqué. sí, Por ejemplo, el esto lado es motor. contrario. Ajá, sí, es el lado contrario. Porque ahorita vamos a ver que la vía piramidal se cruza. Aquí está. Se cruza en la parte anterior del puente. Todo lo que pase arriba de cuando se cruzan, se llaman vías piramidales porque se cruzan las pirámides las pirámides del bulbo. Y todo lo que pase arriba va a ser ipsilateral, o sea, el mismo lado, junto con el cerebelo, que también es ipsilateral, y todo de ahí para abajo va a ser contralateral, ¿ok? Por eso, si tienes dañada la corteza derecha, el daño lo vas a ver izquierdo, ¿ok? Ok. Ok, Entonces, se hace un impulso en la corteza, de ahí va a bajar. Estos van a ser, perdón, estos van a ser fibras, van a ser axones que van a bajar y van a formar lo que se llama corona radiada y van a bajar por la cápsula interna.
¿ok? En neonato van a ver, los que la lleven o las vayan a llevar, van a ver algo que se llama el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ok? La cápsula interna es todo esto. Y en el brazo posterior es donde va a correr la vía motora, ¿ok? Ahora, no todo el neuro es 100%, entonces no todas las fibras motoras se van a cruzar. Algunas se van a cruzar un poquito más abajo. Pero en términos generales, el 85%, o bueno, en el bulbo, las vías se van a cruzar y van a descender. Que van a descender por la médula hacia donde sean su blanco, donde van a hacer el efecto, ¿no? Y ya. Aquí dice 10% no se decusa y decusa es cruzar. Va a permanecer del mismo lado y se van a cruzar hasta cuando lleguen al segmento medular al que van a hacer el efecto. Y pues nada, esto es una... Aparte de esto, también permite que la terapia evolucione, ¿verdad? Uh-huh. En realidad no es muy significativo. O sea, si tú te dañaste una parte, probablemente no la puedas mover, pero sí. O sea, sí hay como fibras de rescate, pero en la clínica es rarísimo que veas que ay, la medio mueve por esas vías. No. Y aquí tenemos una imagen un poco más educativa. Ok. Todas estas imágenes, las bonitas, son de un libro que se llama Waxman, que es el que al menos yo... ¿Cómo se llama? No lo cerré. Que se llama Neuroanatomía, que es el que al menos yo recomiendo porque creo que es lo que viene más digerible. Leer neuro, la verdad es que es muy difícil para el que lo lea porque te manda neuronato y luego se brinca y te dice que todo está conectado y que todo puede ser. Entonces, creo que este es el libro un poco más como que ayuda más en educativo, pues. Entonces, corteza cerebral, va a bajar por cápsula interna. Digo, o sea, la corona radiada baja por el brazo posterior de la cápsula. Ay, por el brazo posterior de la cápsula interna. Se decusa en las pirámides, baja y ya. Va hacia, dependiendo si va al brazo, si va a la pierna. Y hay dos vías, pero la principal, o la que se tienen que aprender, que es donde se decusa, es el tracto corticoespinal lateral, ¿ok? Y van a llegar hacia el asta anterior de la médula. Ahí van a hacer sinapsis, ¿ok? Porque acuérdense que la médula, en la parte en medio, tiene cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales son los que van a hacer la sinapsis y ahí están los relevos. También hay ganglios. En la médula van a escuchar mucho el ganglio posterior de la médula espinal, que es sensitivo principalmente. Y bueno, después van a llegar a la placa neuromuscular y van a generar movimiento. Ahora, el movimiento se va a medir en algo que se llama escala de Daniels. ¿Sí lo han escuchado? No, eso no, al menos yo no. Ok. Bueno, parte de la exploración física de un paciente, principalmente pues neurológico, es que tú tienes que medir la fuerza que tiene el paciente, pues la fuerza, ¿no? Entonces, se va a dividir en 5 y va a depender de la contracción del músculo, ¿ok? Primero, no va a tener 0 contracción, o sea, tú le vas a hacer un estímulo y el paciente ni siquiera va a poder contraer los músculos. Deja tú que levante la mano, no va a poder tratar de hacer el movimiento. Después, vas a ver que hay contracción del músculo, ese es un punto más. Después vas a ver que el paciente puede realizar el movimiento, pero no lo puede realizar contra la gravedad. ¿Ok? La gravedad es que lo levante la mano. O sea, levante la mano, levante el pie.
Y después se mide si lo puede hacer con resistencia. La escala de Daniels se evalúa en 5 puntos. 5 es que puede hacer el movimiento y puede vencer a la resistencia. Tú le pones la mano y el paciente te la tiene que mover, ¿no? Y tú aplicas un poco de fuerza también, pues no te puedes pasar, ¿no? Nada más quieres ver si el paciente tiene fuerza contra la resistencia. Y es importante de ver eso porque no es lo mismo que un paciente pueda vencer resistencia que tú le das a que simplemente pueda vencer la gravedad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un daño neurológico. Y dependiendo también de los reflejos que ahorita vamos a ver, vamos a tratar de ver dónde está el daño. Si está intracraneal o si ya es abajo en la médula. Y ahí se divide en dos, que es neurona superior o síndrome de neurona superior, síndrome de neurona inferior o motoneurona. Como lo vean en la bibliografía, es lo mismo. ¿Okay? Y la vía extrapiramidal va a descender por el asta anterior de la médula. La verdad son vías que no son muy importantes en la clínica, tanto como la piramidal, pues. Ok, esto es lo que les decía. Vamos a ver tipos de lesiones. Ok, hay motoneuronas. Motoneuronas, hablamos de cosas motoras, ¿no? Motoneurona superior y motoneurona inferior. También las pueden ver, dependiendo de dónde lo lean, como motoneuronas de primer orden o de segundo orden, inclusive de tercer orden. Pero eso, conforme lo lean, se van a dar cuenta que no es tan importante. Ok, una palabra clave, cuando hay una lesión de motoneurona o de neurona motora superior o inferior, la fuerza siempre va a estar disminuida, siempre. Aquí es muy confundible porque en la motoneurona superior, como aquí lo ves, hay parálisis espástica. El paciente va a estar así contraído siempre, pero eso no quiere, y se confunde como que tiene mucha fuerza, pero el paciente no va a poder realizar los movimientos, ¿ok? No te va a poder vencer resistencia, no va a poder caminar, no va a poder levantar la mano. ¿Por qué? Porque la fuerza está disminuida, aunque tú veas al paciente espástico, ¿ok? Es un dato más que nada clínico. La motoneurona inferior va a hablar de todo lo que esté en la médula, ¿ok? Ya se hizo conexión en la corteza, eso está íntegro, el cerebro está íntegro, hizo la corona radial, bajó por el brazo posterior de la cápsula interna, se decuso en el bulbo, y de ahí bajó, llega al músculo efector y el músculo no responde, ¿ok? Eso es una lesión de una neurona motora inferior, ¿ok? Y la neurona motora superior es que arriba intracraneal el estímulo no se está dando. Y los reflejos en neurona motora inferior van a estar ausentes y aumentado. Ahora, aumentado en la superior. El reflejo de Babinski es súper importante. Si tú haces un reflejo de Babinski, un reflejo plantar extensor, también lo pueden encontrar así, aunque algunas bibliografías lo toman como diferente. Para fines prácticos es lo mismo. Va a estar en síndrome motora superior presente. O sea, si tú le haces, ¿saben cómo es el Babinski? No. En el Es con la pie. puntita en la planta del pie, ¿no? Ajá, en el pie vas a hacerle con un objeto así picudito. Vas a irte por donde están los metatarsianos, las cabezas, por ahí, y va a ser una respuesta extensora normal. Igual pueden ver un video de internet. Y si tiene esa lesión o si tiene Babinski positivo, nos está hablando de que el daño está arriba, ¿ok? Y si no lo tiene, si no tiene reflejos, si no tiene fuerza, de todas maneras está flácido, estamos hablando que el daño está en la médula, ¿ok? En la médula o de ahí a lo que sigue, ¿no? O sea, ya llegando depende si ya es en el músculo, si ya es en la unión, en la placa neuromuscular, ya depende de qué esté sospechando, ¿no? Disculpe. Vale. No me está quedando muy claro en sí lo que es neurona motora inferior y superior. ¿Se refiere a superior cuando aún no tiene cuando uno se va al lado contrario?
ahí superior, y cuando ya pasa al lado contrario en la médula ya es inferior. Ajá, acuérdate que en la médula también va a ser sinapsis, ¿ok? Y después va a ser sinapsis en el músculo efector. Ujú. Cualquiera de esas dos es neurona motora inferior, ¿ok? Tanto en médula Y como en arriba, músculo. ajá. Y arriba, o sea, hablando intracraneal, hablando de corteza, o hablando si llegó a tálamo, por ejemplo, dependiendo de qué vía así específica estés viendo, va a ser neurona motora superior. Puedes pensarlo como neurona motora superior a cualquier cuerpo neuronal donde va a ser sinapsis que esté intracraneal. Ok. Que así lo Antes, quieres ver. antes del Pero puente. sí, ajá. Ok. Gracias. Y atrofia, pues el músculo va a estar atrófico en la neurona motora inferior porque va a estar flácido y se va a atrofiar más. Y en la neurona motora superior, si bien el músculo no va a estar flácido tal cual, por desuso, porque como les digo, no va a tener fuerza y no lo va a poder mover, por desuso puede que también tenga atrofia, pero eso ya es más crónico, ¿no? Y aquí vemos algunas patologías que nos pueden causar síndromes de neurona motora. Cualquier miopatía, o sea, cualquier lesión en el músculo nos va a dar paresias o fuerza disminuida, va a estar, no va a tener tono, y la atrofia, pues como ya dijimos, va a estar en el músculo no se va a mover y va a haber atrofia más rápido. Igual, la placa terminal motora o la placa neuromuscular, cualquier daño ahí va a tener debilidad, va a tener atrofia, van a estar, no va a tener reflejos, el tono va a estar disminuido. Aquí nos da una idea más o menos de como de la gravedad de, por ejemplo, de la atrofia, o por ejemplo aquí va a estar débil, aquí va a tener paresia. Ojo, en los exámenes también suelen confundirse mucho entre paresia y plegia, ¿ok? Y la plegia es el parálisis, no puedes mover nada, estás pléjico totalmente. Y la paresia es que tienes disminución de la fuerza, ¿ok? La parestesia, estás hablando de sensibilidad. Entonces ahí esos términos para que no se les confundan. Y bueno, el cerebelo es lo más fácil. También se encarga de lo motor. Esto va a ser ipsilateral. Estas fibras no se cruzan y están, es voluntario también. Coordina la actividad motora voluntaria. Principalmente, pues tiene que ver con el equilibrio. Está muy conectado al oído, al sistema vestibular, y parte de, creo que una pregunta, no sé si ustedes, fue que si tú, ¿cómo era? Si cerrabas los ojos, seguías teniendo equilibrio, si quitabas la estimulación visual. Y sí, porque el vestíbulo, o sea, el oído está muy conectado al cerebelo y ayuda al equilibrio, y puedes saber en dónde estás y puedes seguir teniendo el equilibrio. Ok, el cerebelo también está muy relacionado con todo el aprendizaje motor. El aprendizaje motor es desde aprender a caminar, a aprender a saltar, a aprender a agarrar una cuchara, a aprender a escribir. Acuérdense que hay movimientos finos, que son agarrar la cuchara, escribir, agarrar un lápiz, etc. Y bueno, el sistema motor, movimientos gruesos, el sistema motor grueso, que son cosas más simples, como simplemente caminar, hablar, etc. Y conforme vamos creciendo, todo esto va especializando un poco más, las conexiones neuronales empiezan a aumentar y empezamos a aprender más cosas. También puede ser que bueno, hay personas, hay casos muy, muy, muy raros de personas que nacen sin cerebelo. Entonces, ¿los pacientes pueden vivir? Sí, porque el cerebelo está principalmente relacionado al equilibrio y al movimiento. Pero, por ejemplo, esos pacientes no van a poder brincar, esos pacientes probablemente no van a poder correr, no van a hacer ese tipo de actividades que están muy relacionadas al equilibrio. ¿Ok? Y esto es ipsilateral, igual que el cerebro tiene dos lóbulos y una conexión en medio, que es el vermis, y también tiene núcleos, también salen vías de ahí, pero pues no son tan importantes como la vía piramidal y la vía sensitiva. Y se van a conectar directamente hacia el
puente, pues, bueno, perdón, hacia el tallo cerebral, que está, acuérdense que está compuesto por 3. Y van a entrar esas fibras por los pedúnculos cerebelosos. Ojo, hay pedúnculos cerebrales y pedúnculos cerebelosos. Para fines de materia, los pedúnculos cerebelosos son los importantes. Y está el superior, el medio y el inferior. Está súper fácil, porque es por el tallo. El pedúnculo cerebeloso superior se va a conectar el cerebelo al mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio va a conectar el cerebelo con el puente y el pedúnculo cerebeloso inferior va a conectar el cerebelo con el bulbo, ¿ok? Esa anatomía nada más. Y aquí los estamos viendo, ¿ok? Todo eso son los inicios de los nervios craneales, ¿ok? Y estas son todas las vías que tiene el cerebelo. Si se fijan, estas son las aferentes, son todos los sensitivos, todos los estímulos que llegan al cerebelo y de ahí se van hacia el cerebro. Si se fijan, son impulsos vestibulares, propiocepción, están encargadas básicamente del equilibrio y los movimientos. Y aquí por el pedúnculo en el que ingresan. ¿Ok? Y aquí, pues son los pares craneales y sus inicios. Esa imagen la pueden ver, todo es del mismo libro. ¿Alguna duda hasta aquí con el sistema motor? No. ¿Seguros? Bueno, ya vamos a pasar a la vía visual. ¿Ok? Ok. La visión, ¿qué par craneal es? Para empezar. El 2. El 2, muy bien. Empezando de ahí, de ahí van a ser el nervio óptico, ¿no? ¿Cuáles son las células que nos ayudan a la visión principalmente? Hay dos. Unas ¿Conos y que... bastones? Ajá. ¿Cuáles son en la oscuridad y cuáles son en la luz? Los colores son los conos y los Ujú. bastones son para la luz, pero son los que más se esfuerzan en la oscuridad. En sí, los bastones son de contraste, ¿no? Son los que detectan el movimiento y todo eso. No. Bueno, sí pudiera ser, pero están más relacionados a ver, ajá, tonos más bien. Ok. Entonces, nada más acuérdense que los bastones son en la oscuridad porque son bastones, etc. Eso sí va a ser pregunta de aquí hasta que salgan de la carrera. Una pregunta, entonces Bueno. los bastones son los de blanco y negro, o sea, los de los... Ujú. pero no son para la luz, creo que se esforzaban 3 veces más en la oscuridad o algo así, no me acuerdo qué era. Por eso no es recomendable leer en la oscuridad, sin una fuente de luz. Ajá. Entonces, La verdad, son no para la tengo luz para o decir cuántas veces más se esfuerzan, pero pues sí. Sí, no son tan especializados, se podría decir. bueno. Pero sí, si me pides cuántas veces más se esfuerzan, la verdad no sé. No, es que dijo que como eran para la oscuridad y por eso me saqué de Ajá. onda. Ah, ok. Bueno, es una forma, al menos que se va a hacer fácil para que lo relacionen después. Ok, son los receptores, son los conos y bastones que van a transformar los estímulos o las imágenes recibidas en impulsos nerviosos que se van a ir hacia el cerebro por el nervio óptico que ya dijimos que es el segundo para cranear. Aquí tenemos la vía, tenemos una forma en la que también se cruzan, ahorita vamos a ver que no totalmente, me imagino que también esto lo leyeron porque es de los temas más, que a mí se me hacen de los más complicados en neurociencias al menos. Y aquí una estructura que se llama quiasma óptico, que es muy importante para tumores cerebrales, ahorita la vamos a ver. Ok, la vía visual va a ser compuesta por el nervio óptico, después se va a hacer quiasma óptico, después va a irse hacia atrás por las cintillas ópticas, va a llegar al cuerpo geniculado lateral, después va a hacerse las radiaciones ópticas para llegar a las áreas visuales, ¿ok? Hay áreas de asociación visual y áreas visual primaria, ¿ok? ¿Alguien se acuerda o sabe qué áreas de Brodmann son las últimas? 17 y 18, 19, 19. ¿no? Bueno, ya me lo dijeron.
Sí, muy bien. ¿Cuáles eran entonces? Hablaron muchos. 18, 19 y también la 17. Pero las principales son las 18 y 19. Pero ahorita van a salir otra vez. Ok, el nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares de la retina. Aquí el nervio óptico está recubierto por meninges y comienza en el agujero escleral posterior y acaba en el quiasma. ¿Ok? Se va a dividir en 4. La porción intraocular, la porción orbitaria, la porción intracanalicular y la porción intracraneal. La porción orbitaria, lo importante es que termina a través del cono muscular y termina en el anillo de Zinc, que es este, que es donde van a llegar los músculos que están encargados de mover el ojo. Así se denomina. Si se fijan, son partes bien pequeñitas del ojo, entonces esto para la práctica clínica no tiene mucha importancia, pero estaría bien que la leyeran porque ordis pasado sí hubo una pregunta de esto. Creo que te preguntaban cuánto medía o algo así. Aquí vemos el nervio óptico. Obviamente estos nervios que están aquí chiquitos, si se fijan, van directamente al músculo, a los músculos de los ojos. Entonces, ¿qué pares craneales creen que sean? El ¿Cuáles son los 3, que mueven el el ojo? 4 y el 3, 4 y 6. 6. Y el 6, ajá. Y el 2 es este. Este es la retina y se va a ir por aquí. ¿Ok? Y va a llegar a una parte que se llama quiasma óptico. Ok, aquí lo importante del quiasma óptico es que por encima se relaciona con el suelo o con el piso del tercer ventrículo. Lateralmente están las carótidas internas. Nos acordamos que hay carótida externa, carótida interna. La que entra al cráneo es la carótida interna. Y inferiormente con la silla turca y la hipófisis. Eso es bien, bien importante porque cuando vean ya, cuando avancen en la carrera y vean que hay tumores, uno muy importante es el de hipófisis. Entonces, si la hipófisis comienza por algún tumor, que los más comunes yo creo son los prolactinomas en las mujeres principalmente, van a empezar a andarse y por efecto de masa, o sea, por efecto de masa, va a aplastar el quiasma óptico y va a dar un tipo de visión muy, muy característica. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Perdón, qué? Ok. Cuando tú tienes un tumor en la hipófisis, y ahí vemos que Sí, está que presiona el quiasma óptico y que no podemos ver lateralmente. Porque es ajá, cruzado. ¿cómo se llama ese tipo La visión de caballo. de visión? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ahorita la vamos a ver, pero ¿alguien sabe cómo se llama? Es la que No. visión de caballo. Es visión en túnel. Hemianopsia se llama. Visión de Visión en túnel. túnel. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Cómo? Si era lo que hicieron. Hemianopsia bitemporal. Ok. ¿Ok? No, pues no le vamos a saber. Ok, esa es pregunta de examen, entonces sí o sí la tienen que saber porque un daño en el quiasma da esa visión que es característica, perdón. Y si bien está difícil de explicar al paciente, no les voy a decir que no, tienen que saberlo. Ok, ok. Aquí hay que poner mucha atención. Primero, vemos que aquí va a ser, este es un cerebro, enfrente, atrás. Aquí está el quiasma, aquí cerquita tenemos la hipófisis y dependiendo del daño, al nivel donde va a estar el daño, va a ser el tipo de visión que vamos a ver, ¿ok? Ahora, vamos a tener estímulos visuales, ¿no? Que van a venir en dos campos visuales. Ahora, si se fijan, campo visual izquierdo, esta parte se llama nasal y esta parte se llama temporal. Para cuando lo lleguen a leer, así se va a referir, ¿ok? Pues tiene sentido, la nariz está en medio, nasal y temporal. Ahora, van a correr, los dos estímulos van a correr hacia el quiasma, ¿ok? Aquí se van a juntar las fibras nerviosas de los dos nervios ópticos, ¿ok? Y parte del campo visual derecho o de la visión derecha va a pasar y se va a cruzar al izquierdo y otra parte va a continuar.
por aquí mismo. ¿Ok? Igual de este lado. Entonces se van a tener información de los dos ojos. No sé si me estoy dando a entender. Ay. Sí. Ok. Después van a llegar al cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral son neuronas, son cuerpos neuronales. Entonces, hace sinapsis aquí y luego pasa por las radiaciones ópticas y se van a la corteza visual, que está principalmente en el área occipital. Bueno, no principalmente, está en el área occipital. Y, por ejemplo, si tú tienes ceguera en un ojo, ¿alguien sabe cuál es el término correcto de la ceguera? Es amaurosis. Así se llama, cuando no ves. ¿A qué, perdón? Amaurosis. Gracias. ¿Ok? Entonces, si tú no ves nada de un solo ojo, la lesión va a estar antes del quiasma, ¿ok? Entonces no vas a ver nada del campo visual derecho, por ejemplo, aquí está el campo visual perdido, es lo negro, entonces no vas a ver nada de este lado. ¿Por qué? Porque simplemente la información de ese campo visual no va a llegar, no se va a mandar, ¿ok? Ahora, la lesión en el quiasma nos va a dar aquí, por ejemplo, daño en esta parte. ¿Por qué? Porque una parte sí se va a cruzar y la otra no. Entonces nada más nos va a dar lesión, por ejemplo aquí, que es en la parte temporal, después se llama hemianopsia bitemporal. Después ya las radiaciones ópticas y la cintilla óptica, lo que nos va a dar va a ser daño en una parte nada más del campo visual, o bueno, no vamos a poder ver una parte del campo visual y ya se va a llamar cuadrantopsia, que ya es cuando ves nada más un cuarto, o más bien no es en un cuarto, ¿ok? Pero la información ya pasó. Ya las cuadrantopsias y eso ya es muy, muy difícil que ustedes lo vean y muy difícil que se los pregunten también en un paciente. Yo creo que la más característica es la maurosis, cuando hay algún daño aquí, cuando puedes tener algún tumor aquí, por ejemplo, o algún tumor en hipófisis que te va a aplastar, bueno, que te va a oprimir el quiasma y te va a dar la lesión característica de la mianopsia bitemporal. Ok, después del quiasma sigue lo que se llaman cintillas ópticas. De aquí va a estar separada de la otra por el tallo de la hipófisis, en medio, el ventrículo en la parte superior. Va a llevar, aquí como ya se cruzaron, como ya compartieron información más bien, va a llevar información de la retina temporal y de la retina nasal, y van a llegar al cuerpo geniculado externo o cuerpo geniculado lateral. ¿Okay? Si leen eso cuando quieran leer vía visual, externo y lateral es lo mismo. Y aquí es lo mismo que miramos. Como tenemos campos visuales, va a llegar la información, estos se van a juntar y se van a compartir. Vamos a decir que en cruzar se van a compartir y van a generar un campo visual único acá. ¿Okay? El cuerpo geniculado lateral forma parte del tálamo. Lo pueden encontrar como tálamo óptico. En neuro, la verdad es que hay términos muy, muy, muy anticuados, pero pues vamos a tratar de decirles todos los que sabemos, ¿no? Ok, miren. Aquí en el cuerpo geniculado lateral, como son cuerpos neuronales, va a ser sinapsis. Entonces, ahí se va a relevar información. Pero dice que aquí no nada más es relevo, como en muchos de los ganglios. Los ganglios, casi siempre son estructuras solamente de relevo de sinapsis. Aquí se elabora más información visual. ¿Por qué? Porque el tálamo, por ejemplo, es una estructura muy elocuente. Son estructuras muy, muy importantes que tienen información y que pueden generar respuesta cerebral. ¿Ok? Es lo mismo. Las radiaciones ópticas pues salen ya después de que se sinapsis en el cuerpo geniculado externo o lateral. Van por afuera de los ventrículos cerebrales y van a llegar al área 17 de Brodmann. Ahí está la vía.
Lo mismo. Y las áreas visuales corticales son el área 17, 18 y 19. El área 17 es el área visual primaria. Y de aquí lo importante, aquí está, bien, que van a llegar a lo que se llama cisura calcarina, ¿ok? Esa cisura es justamente donde se encuentra el área visual primaria. Y después tenemos el área 19 y 18, que son áreas de asociación cerebral, ¿ok? O sea, en la 17 se procesa la información y el área de asociación, o donde se piensa la información, se podría decir, donde tú la asocias con algo, con un estímulo o estás consciente de lo que estás mirando, es en el área 18 y 19 de Brodmann, ¿ok? Y ahí está. Va que va. Eso es importante. Bueno, hablando de la mirada conjugada lateral, o la mirada conjugada, perdón, esa les voy a dejar que la lean ustedes. Está fácil, nada más tienen que saber cómo los músculos se coordinan para poder mover los ojos, ¿ok? Cómo podemos, por ejemplo, si tú volteas alguna parte, puedes tener la mirada fija, ¿ok? O si tú piensas algo y quieres voltear hacia algún lugar, como los ojos se van juntos, casi siempre. Hay gente que los puede mover, pero pues ya esas son otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Ya que se acabamos, ¿eh? ¿No? Pues bastantes, pero creo que leyendo podemos A ver, resolver. como cuál, si quieren, ¿las tienen apuntadas? No, pues o sea, en general, no de algo en Pues específico. espero que al menos con esta plática, cuando lo lean, traten de lo relacionen un poquito mejor, porque si leer neuro, de verdad, sí es bastante aburrido. Ok, entonces, la marcha es parte de la evaluación neurológica, que cuando, o no sé si en sus clases de correlación, o sí, no es lo que están llevando como la más clínica, evalúen la marcha. Hay muchos tipos de marcha y también la marcha es congénita, ¿ok? Si bien naces con cierta genética y, por ejemplo, naces con cierta genética para caminar, hay tipos de marcha, también tendemos a aprenderla, ¿no? Muchas veces los papás y los hijos caminan similares. Claro que depende de tu anatomía, pero es algo congénito. Y fue pregunta de examen también de ustedes, o no sé si del otro grupo, pero pues esa es la respuesta. Ok, la marcha es el periodo, es algo súper básico, pero es importante que lo sepan, es el periodo entre los puntos en el que el talón del mismo pie toca el suelo, ok, o sea, empiezas con un pie y el ciclo de la marcha se acaba cuando ese mismo pie toca el suelo, ok, si se fijan tenemos un periodo de donde te estás apoyándote con un pie, después hay una bípede, estás a apoyo con los dos y después con uno de nuevo. La marcha normal, ok, se compone de varias partes. Es primero que te puedas sostener en gravedad, después que puedas coordinar los pasos, o sea, que tus músculos se puedan mover para levantar otra pierna. Es importante mantener el equilibrio y el medio de propulsión, o sea, el impulso que tú tienes para continuar el paso. Los trastornos de la marcha casi siempre tienen que ver con el cerebelo, que rara vez tienen que ver con la médula o con los músculos. Bueno, dependiendo de alguna enfermedad que tenga algún tipo de atrofia muscular, pues sí no vas a poder caminar, pero principalmente está relacionada con el cerebelo. Entonces, si ustedes en algún examen o en algún paciente ven alteraciones de la marcha, piensen principalmente que tiene un problema en el cerebelo, ¿ok? A menos que ya lo exploren y que vean que sus músculos están muy atróficos, etcétera, ya se pueden ir por otro lado. Y pues es importante tener una posición erecta. Si no te puedes mantener erecto, no vas a poder caminar. Es algo lógico, pero pues que se tiene que decir. Que un paciente, bueno, que una persona esté en posición erecta tiene mucho que ver con el equilibrio. Entonces, si a alguien les ha pasado que, por ejemplo, el vértigo, si tienes que te mareas, te vas a caer del oído. Si tienes, incluso hay gente que si tiene incluso tapones de cerilla se marea. Si hay pruebas
que se hacen también, que por ejemplo, ¿alguna vez les han hecho a alguno de ustedes algún lavado de oído? ¿O algún tapón de cerilla? No, A mí sí. afortunadamente. Ah, ok. ¿Te mareaste cuando te lo hicieron? No. Bueno, pues pues tú no, pero mucha gente se marea. ¿Por qué? Porque haces un estímulo en el sistema vestibular y el equilibrio tiende a verse afectado. ¿Qué más? Ah, otra cosa bien importante, siempre también que les digan que un paciente tiene nistagmus. ¿Saben qué es el nistagmus? Sí, Bueno, es cuando muevas los ojos, como un video que anduvo mucho en internet de un señor todo drogado que se le movían los ojos. Eso tiene que ver principalmente con el cerebelo. Hay gente que lo puede hacer, pero normalmente no se puede hacer. Los ojos no te pueden temblar. Entonces también tiene que ver con lesiones en cerebelo. Hay fases de la marcha, entonces, que depende del apoyo que tiene el pie. Y tiene que ver todo tiene que ver con conexiones que hay desde el vestíbulo al cerebelo. También vías aferentes que van desde la propiocepción, ¿ok? Por ejemplo, hay gente que tiene dañada la vía sensitiva donde está la propiocepción. O sea, no sabe la posición de sus extremidades y de sus piernas. Esto causa que el paciente no sepa dónde va su pierna, entonces batalla para caminar, ¿ok? Da pasos muy amplios, tiene que estar mirando su pierna para poder hacer el estímulo y saber cuándo ya llegó al piso y cuándo no, cuándo lo levantó, cuándo no se va a tropezar, etc. Sí hay daños así y lo van a ver después en sus pacientes. Ok, el área de la locomoción está en donde se empieza el estímulo para caminar. Ojo, no el equilibrio, el estímulo para caminar está en el área periventricular frontal. Ok, creo que esta también fue pregunta de examen. Entonces ya dijimos que toda la ideación empieza principalmente del frontal. Aquí está. Cualquier lesión en el centro de la marcha o en el centro del equilibrio nos va a dar o una dificultad para iniciar la marcha, o sea, el paciente batalla para levantarse y empezar a caminar. Hay lesiones donde el paciente empieza a caminar y ya no se puede parar. O sea, no se puede detener hasta que choca con algo. Dan pasos cortos. Esto tiene mucho que ver con que el paciente no tiene una estabilidad. Entonces tiene que dar el paso corto para no caerse. Hay otro tipo de marcha que es con base ancha, por ejemplo, con los borrachos, o la retropulsión, que se van hacia atrás, se caen, y pues la caída, ¿no? Bueno, ok, hay reflejos que tienen que ver con el equilibrio, los periféricos tienen que ver con la propiocepción del estiramiento. Tú estás consciente de que estás estirando el pie, estás consciente de que principalmente esos receptores están en los tendones, etcétera. Me imagino que eso es lo que ya vieron. Entonces tú levantas el pie, estiras la pierna y cae para que puedas caminar, ¿no? Entonces el saber dónde está tu extremidad es muy, muy importante. Y hay pacientes que no van a saber dónde está su extremidad, no van a sentir cuando están caminando. Y eso va a hacer que se dificulte todo. Y reflejos centrales que son principalmente visuales y auditivos, ¿ok? O bueno, vestibulares. Las marchas normales tienen que ver con tres cosas: con lesiones en el vestíbulo o en el sistema auditivo, problemas en la visión, que también cuando estén en geria ya más grandes se van a encontrar con que un paciente anciano necesita tener buena audición y buena visión para no delirar, por ejemplo, que es un síndrome geriátrico muy común, para poder funcionar. Y parte de eso es la marcha. Si ellos no escuchan, si ellos no tienen buen equilibrio, si ellos no ven hacia dónde van, pues es más fácil que se caigan, ¿no? Porque no tienen tanto equilibrio y no tienen tanta fuerza en las piernas. Y la propiocepción, que es saber dónde están tus extremidades.
Yo tengo una Experto. duda. Una pregunta. Mande. Bueno, primero Giselle. ¿Cómo los ciegos pueden desarrollar la propiocepción? O sea, los ciegos de nacimiento. Ok, la propiocepción no tiene que ver con la visión. Ok, la propiocepción está dada por los tendones. Tenemos receptores ahí que nos dicen dónde están nuestras extremidades. Y también depende de la audición. ¿Ok? La audición está muy, muy relacionada. Bueno, todo el sistema vestibular está muy, muy relacionada con el equilibrio. Entonces, ellos saben dónde están porque saben dónde. La percepción se refiere a que tengan conciencia de sus extremidades. A lo mejor no saben que están entre dos paredes, pero van a saber que están de pie, van a saber que están sentados, van a saber que su brazo lo tienen extendido, van a saber que están caminando, etcétera. Hay personas o pacientes con enfermedades que no tienen esa capacidad de decir dónde, como decirle, señor, ¿siente su mano? No. Hay gente que te va a contestar así, no siento mi mano, no sé dónde está, no sé si está estirada, si está caída. Eso se refiere a la prepercepción. Y los ciegos, pues no tienen el estímulo visual, pero tienen un sistema cerebeloso intacto y tienen el sistema auditivo vestibular intacto y por eso pueden estar parados, caminar, saber dónde están, orientarse, etcétera. Gracias. Yo tenía una duda también. Era de que ya ve que la capacidad auditiva y la capacidad visual se degeneran con la edad. Mi pregunta es, ¿la capacidad de la propiocepción se degenera también con la edad o no se degenera? Porque tiene que ver con las articulaciones. No, es muy rara. O sea, los pacientes casi siempre, un paciente anciano sí va a saber que está sentado, sí va a saber que Si está tiene la mano acostado. doblada, ¿qué tan doblada la Ajá, que tiene? Los tiene la mano dedos. Ok, doblada, que se le cayó así, sí. ok, gracias. Y cuando estén en Geria, también se van a, algo bien, bien importante para sus abuelitos también es que tengan, si bien se van degenerando con el tiempo, hay aparatos que los ayudan, o sea, los lentes, aparatos auditivos que ayudan a que el paciente sea funcional. Oh, Entonces, y una pregunta un poquito más fuera de neurociencias. ¿Un paciente con artritis reumática tiene ¿cómo apoya? Ajá. propiocepción? ¿Problemas con la propiocepción? No, Ah, ok. no, ahí más bien está involucrada, pues es inflamación y pacientes con artritis tienen degeneración en el hueso y tienen dolor. Casi siempre lo característico es dolor, 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 dolor. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Ajá. Y bueno, aquí está un poco de la pregunta que hicimos ahorita. Ahí faltan 5, me dicen, ¿eh? Eh, si eliminas estímulos visuales, el paciente en teoría debería seguir pudiendo estar de pie, erguido, así erecto, pero hay pacientes que si cierran los ojos y tienen algún problema vestibular, se van a ir de lado, se van a caer y son pruebas que van a ver en cerebelo y son pruebas que van a ver en otorrino también. Caminar en tándem es una caminata que es un pie enfrente del otro, enfrente del otro, enfrente del otro, y hay gente que no lo puede hacer y esto es daño principalmente igual en cerebelo. Pedir a un paciente que se levante rápido de una silla tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la rapidez en la que puede efectuar movimientos, o que salte sobre una pierna, nos va a decir también de cuánto equilibrio tiene. La marcha cerebelosa, principalmente es la más importante, esa yo creo, es ataxia. Se llama ataxia, el paciente va a tener inestabilidad en los pasos, va a tener apoyo amplio, ¿por qué? Porque no va a tener equilibrio, entonces, así como un borracho va a dar una como pisada fuerte y la base va a ser amplia, o sea, los pasos van a ser como más extensos. Y esta prueba no importa, ahí pues es una resonancia, tiene un tumor en el cerebelo. Marcha tambaleante es un tipo de marcha que se da cuando tienes principalmente alcohol. Es importante saber que hay marchas que se pueden corregir y marchas que no. Si tú tienes un problema cerebeloso, probablemente tu marcha no se pueda corregir. Si tú empujas a un borracho, o sea, tranquilo, no se va a caer. Se va a tambalear, pero va a volver a estar de pie. Pero si tú una persona con un daño cerebeloso o un daño neurológico le empujas, no va a poder responder a ese estímulo y se va a caer. ¿Ok? Entonces, corregir el defecto es muy importante si es, ahí te va a decir qué tan grave es el daño.
La taxis sensitiva es lo que les decía, que no tienen propiocepción, no saben dónde está su extremidad, entonces no hacen como esta, creo que les llaman también como equino, como si fuera un caballo, como cuando están bailando, algo así se ven. Y tiene que ver con las columnas posteriores, acuérdense que las columnas posteriores son sensitivas. También, parte de la vía sensitiva se va a llamar lemnisco medial, es otra manera que pueden encontrar la vía, ¿ok? Y hay desequilibrio sin vértigos, el paciente se cae pero no se marea, ¿ok? Y, ok. Hay algo que se llama tabes dorsal, que está dado por la sífilis, que dañaba los cordones posteriores de la médula. Es la médula espinal, anterior, posterior. La parte posterior de la médula. Entonces el paciente deja de tener sensibilidad y hay una marcha muy característica de los pacientes con sífilis. Y también se puede dar esclerosis múltiple, pero esclerosis múltiple te va a dar un montón de características, ya luego lo van a ver. Y esta es la mancha equina, que también, si se fijan, es enfermedades que aparecen en nervios periféricos o en las motoneuronas, ¿ok? Ok, no, entonces se parece, pero la mancha equina en realidad es que tienen el pie flojo. Entonces levantan la pierna, pero el pie está todo flojo porque los músculos no están contrayéndose, porque no están funcionando. Entonces, por eso se ve como el caballo. Y la mancha de Parkinson la van a ver muchísimo. Es una aceleración involuntaria. Sienten que se caen, entonces van a empezar a caminar en pasos cortitos. Normalmente cuando tú estás mareado usas los brazos para mantener el equilibrio, aquí no. El giro va a ser en bloque, o sea, van a tener que girar todo su cuerpo para voltear hacia algún lado, pasos cortos y a ver titubeo. Y hay cuando vean genética, van a ver esta marcha que es característica de la Corea de Huntington, que son contracciones y fasciculaciones, y va a parecer que el paciente está bailando y no va a poder coordinar una marcha. Marcha de Trendelenburg, aquí quiere decir que, bueno, esta principalmente es que el músculo glúteo, que es encargado de la marcha, no funciona. El principal es el glúteo medio. El paciente no puede estabilizarse y hay esto. Si se fijan, es como trata de estabilizarse haciendo esto hacia acá y esto hacia acá. Entonces trata de encontrar el equilibrio porque los músculos, como no están tensos, no tienen pues la capacidad de mantener el cuerpo erguido y la marcha no es normal. Y este es un video que igual se los paso, donde dicen todos los tipos de marchas. Y pues sería todo de mi parte. Pues imagino que si hay muchas dudas, hablé muy rápido, dirigí un semestre en 1 hora y media. Espero que les haya servido para orientarse mínimo. Yo les recomiendo el libro de Waxman, igual se los puedo pasar para que lean lo que les parece un poco más difícil. El examen del ORDI se está planeando que no esté tan complicado. Bueno, que sea más de lógica. Sus jefes de grupo fueron a la revisión del examen y como que sí entendieron la lógica de las preguntas, pero ocupan conocer el tema, ¿no? Obviamente pues tienen todos los recursos a su alcance, pero pues es importante que entiendan un poquito del tema, porque si no, ni buscando, ni googleando van a poder encontrarlo, porque como en neuro todo puede ser, pues me imagino que se confunden más a veces, ¿no? Con ciertos términos, etcétera. Sí. Le agradecería mucho que nos pasara las fuentes que nos comenta y también el video. Y también le agradezco muchísimo por la clase que nos acaba de dar. La verdad sí fue de bastante ayuda. Obviamente tenemos que releerlo nosotros por nuestra cuenta, pero aún así, muchísimas gracias. Okay. Sí, les paso todo esto y pues los que se vayan a Ordi, los que quieran subir su promedio y creen que van a estudiar y que le van a tratar de entender, la verdad sí les doy mucho mejor. Los que no se quieran arriesgar, pues felices vacaciones. Y bueno, cuídense mucho. A ver, y díganme cómo me salgo de aquí porque ya no sé. Tiene que Muchas irse al gracias. Google y ponerle dejar de Gracias. compartir y luego la llamadita. O sea, que Ok. terminó la llamada. A ver, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ok. Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Bye. Gracias.